En este mes le hemos llamado pródigo. La semana pasada hablaba acerca de los dos hijos de aquel hombre, que su hijo, uno de ellos le pide la herencia y dice que este hijo toma la herencia y se va, ¿verdad?, muy lejos de su padre y empieza a desperdiciar todo. Un pródigo es aquel que desperdicia su vida y desperdicia sus bienes, desperdicia todo lo que tiene a su mano. Pero también vimos el otro hijo que se quedó en casa, pero también tenía, ¿verdad?, algo en su corazón contra su papá. Entonces, hay aquellos que no dicen nada y se quedan en casa, pero tienen un gran sentimiento contra sus padres. Y hay otros que no, hay otros que lo expresan y se terminan yendo. Y hablamos acerca de la semana pasada acerca de este pródigo. Hoy quiero continuar con esta serie, pero esta enseñanza yo le he llamado segunda oportunidad. Y ahorita lo vamos a entender por qué le llamé segunda oportunidad. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una segunda oportunidad. Yo no sé si alguna vez se ha colapsado su matrimonio, si alguna vez se ha colapsado una situación con alguien y usted le ha pedido, dame una nueva oportunidad. La primera vez que Jesús vino para traernos salvación, pero la segunda vez que venga Jesús, señores, ya no va a ser para salvación, va a ser para juicio. Aquellos que aprovecharon la oportunidad son salvos, pero aquellos que no quisieron a Jesús, señores, ya no va a haber otra oportunidad. Y hoy puedo recordar, en la Biblia nos habla acerca de este hombre llamado Noé. Dios le mandó a Noé a que hiciera un arca. Y la Biblia dice que él tardó 100 años para poderla hacer. Yo creo que no tardó 100 años. Yo creo que hubo 100 años de oportunidad para que la gente se convirtiera. Tal vez uno podría decir, ¿por qué no fue mucho más rápido? Pero yo creo que ese no era el propósito, sino tuvo 100 años toda aquella población del tiempo de Noé para que se arrepintiera. Pero ese gran barco, digo un gran barco porque no era una lanchita, no era algo muy pequeño, medía más de 150 metros cuadrados, señores, y tenía 3 pisos. Entonces no era una lanchita, era un gran barco. Y ese gran barco solamente tenía una entrada. Solamente una entrada tenía ese barco. Y cuando la gente empezó a ver que empezó a llover, entonces la gente dijeron, ese loco tenía razón que iba a llover. Esto nunca lo hubiéramos imaginado. Para nosotros es normal ver llover, pero en aquel tiempo nunca había llovido. Entonces, cuando empezaron a ver ellos que llovía, corrieron hacia el arca. Y yo creo que llegaban las familias y, Noé, Noé, por favor, ábrenos, Noé, Noé. Yo creo que iban niños pequeños, mujeres con bebés y todo. Y aquel, mira mi bebé, mira. Pero la puerta ya se había cerrado. ¿Qué quiero enseñarte con esto, señores? Ahorita todavía hay tiempo. Pero habrá momentos donde se cierre la puerta y ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber momentos. Algunos piensan que después de que alguien murió físicamente, podían todavía ser salvos. Podrían ser rescatados del purgatorio. Podrían ser rescatados del lugar donde podían ir. Ya no hay segunda oportunidad, señores. Ya la oportunidad la tenemos de vivos, ya no de muertos. Escuche. La Biblia te habla acerca de en el tiempo de Moisés que el tabernáculo, el lugar de reunión, donde se reunía la gente para adorar a Dios, también solamente tenía una puerta. Solamente una puerta. No podían entrar por otro lugar. Solamente una puerta. Así como el arca tenía una puerta, también el tabernáculo tenía una puerta. Y estando estudiando, en el libro de San Juan nos habla de que Jesús dijo, yo soy la puerta. Es decir, no hay otra manera para que alguien pueda ser salvo. Y si alguien no quiere entrar por esa puerta, no va a tener otra oportunidad de vida. Aquel que rechaza a Jesús, aquel que juega con Jesús, señores, ya no va a tener otra oportunidad de vida. La oportunidad de vida es ahorita.
Tal vez tú y yo hemos llevado una vida bien fea, tal vez en vicios, tal vez en muchas cosas hemos desperdiciado la vida y Dios te ha dado una nueva oportunidad. Por eso la Biblia te habla de un nuevo nacimiento. Un hombre le preguntó a Jesús y Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no tienes parte conmigo. Y este hombre dice: yo siendo anciano, ¿puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Le dice: no es así. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Pero te habla de un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida. Yo no sé cómo fue tu vida, pero tal vez en el momento en que decidiste seguir a Jesús o decirle: perdóname, ahí tuviste la segunda oportunidad de vida. Ya no habrá tercera oportunidad, señores. No habrá tercera oportunidad. Si tú esperas terceras oportunidades, ya no lo habrá. Y usted dice, ¿por qué lo dice así? En el tiempo de Noé, tuvieron la oportunidad y no quisieron. Tuvimos a Jesús, y si nosotros no queremos, señores, habrá el momento en que ya no tengamos una oportunidad. A lo que quiero llevarte es: aprovechemos la segunda oportunidad que Dios nos ha dado. Mire, la Biblia te habla que había gente leprosa. A la gente leprosa la sacaban de los pueblos, del lugar donde vivían, porque la lepra se pegaba. No, y es que no había hospitales para la lepra. Entonces lo que ellos tenían era que sacarlos, ¿verdad?, al desierto, y ellos estaban en el desierto. Y ahí muchos de lepra llegaban a morir. Muchos no llegaban a morir, pero algunos sí. Yo creo que ese tiempo, porque era lejos de la familia, lejos del pueblo, lejos de la comunicación, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos era un tiempo de reflexionar qué habían hecho con su vida. Pero si algunos, ni porque estaban enfermos, ni porque estaban alejados de la familia, ni aún así se arrepentían. La lepra no se quitaba. El único que podía quitar la lepra era Dios. Pero yo creo que Dios examinaba su corazón y les hacía ver a ellos que era tiempo de poderse arrepentir, tener la oportunidad de nuevamente integrarse a la sociedad, de nuevamente volver a la familia, de volver nuevamente con su pueblo, de volver nuevamente con su esposa, con sus hijos. Pero muchos de ellos no había un arrepentimiento, continuaban con su vida de una manera mala. Teniendo una oportunidad más de vida, la desaprovecharon. No desaprovechemos nosotros la segunda oportunidad que Dios te ha dado. Mire, lo que tú valoras no significa que los demás tienen que valorarlo. Para ti puede haber un valor tan grande, puede ser emocional, otro financiero y otro espiritual. Tú lo puedes valorar. Tal vez a ti, mire, voy a poner un ejemplo, es como a un niño que el papá le regala un anillo de 2 pesos, 1 peso, algo que no tiene un valor muy alto. Pero el día que la niña pierde el anillo, dice: mi anillo. Y tal vez los hermanos o la mamá: ay, mi hija, no te preocupes, ahorita te compro tu anillo. No, yo quiero el anillo de mi papá. Porque para la niña, el anillo tenía un valor que sentimental. Yo sé que hay personas o cosas que para ti tienen un valor sentimental. No para todos. Para otros dicen: ay, por favor, ya deja eso. Y tú dices: no, para mí es importante. Tiene un valor sentimental. El que tú valores algo o alguien no significa que para todos le tengan el mismo valor. Creo que también hay valores materiales. ¿Alguna vez has perdido algo material? ¿Alguna vez has perdido algo de gran valor y ya no lo has podido rescatar? Por más que lo has buscado. Tal vez para muchos dicen: ya déjalo. Y tú dices: no, ¿cómo crees? Te compro otro. No, para mí, este fue el esfuerzo. Y hay también un valor espiritual. Para muchos, el seguir a Jesús no es importante. El congregarse no es importante. El servir no es importante. Yo voy a la iglesia. ¿A qué vas? Quédate aquí. Oye, es que voy a ir a servir ahí en la iglesia. Vamos a hacer los baños, vamos a hacer esto. No, ¿para qué?
Y muchas veces de personas que también profesan. Y algunas no profesan, y entonces si tú quieres venir a la iglesia, si tú quieres adorar, si tú quieres servir, si tú quieres prepararte, si tú quieres orar, para ellos no tiene un valor. Pero cuando tú valoras algo, tú dices, no, para mí es una bendición, para mí esto tiene un gran precio. Entonces, lo que la gente no valora lo va a desechar. No le es importante. Yo creo que muchos de nosotros, Jesús no vale la pena para nosotros. Muchos de nosotros no nos importa lo que hizo Jesús. No nos importa el pago que Él dio por ti y por mí, que fue su vida. No nos importa lo que le pasó en la cruz. No nos importa los golpes que recibió con látigo. No les importa todo lo que pasó, porque invalorizan lo que Jesús hizo. Y lo que hizo Jesús es para darnos a usted y a mí una segunda oportunidad. Es darle a la humanidad una segunda oportunidad. El Padre envió a su Hijo dándole a la humanidad una nueva oportunidad. Pero a veces lo invalorizamos. A veces lo tenemos en poco, señores. Para que tú y yo pudiéramos tener una segunda oportunidad. Hay alguien que tuvo que pagar un precio. Pero cuando no lo valoramos, señores, lo menospreciamos. Y yo puedo ver, porque la Biblia nos habla acerca en el libro de Joel, quiero leer esta parte de la escritura, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27. Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27, y dice: voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciar, alabaréis el nombre de Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En el tiempo de Joel, y esta profecía es porque el pueblo de Israel estaba pasando los momentos más trágicos de su vida. Es decir, todo lo que había de comer había sido destruido, se lo habían comido, la oruga, el saltón, la langosta. Yo estaba viendo un reportaje de qué era la langosta, y es como un insecto, ¿verdad? Para poderlo entender así, ¿verdad? Pero son millones de ellas, es una plaga que llega y te invade. Y usted y yo podemos ver tal vez que 1 kilómetro de pura langostas, pero son millones. Dicen muchos que cada langosta come 100 veces su peso al día. Entonces, si ellas pesan 5 gramos, un ejemplo, no sé cuánto pesen, entonces, ¿cuánto comen al día cada langosta? Ahora, imagínate la devastación que hacen cuando son millones. En África ha habido grandes hambrunas porque ha habido grandes problemas con la langosta, porque llega e invaden y destruyen parcelas, se comen todo lo que hay. ¿Te imaginas? El ganado muere, la gente no tiene que comer, los animales empiezan a morir, y esto va a empezar a traer graves problemas. Usted sabía, ¿verdad?, que un número uno que ocupa para los divorcios, señores, es la falta de economía, los problemas económicos. ¿Cuántos de los que estamos aquí casados alguna vez has tenido un problema severo en casa por economía? Entonces imagínate el no tener que comer, qué problemas empezaban a surgir. Yo creo que la gente, si veía un pedacito de comida, estaba dispuesta a matar con tal de poderlo tener. Es decir, las dificultades estaban muy severas. ¿Cómo estaban? En ese tiempo estaba pasando Israel eso. Y Dios le dice a este hombre: dile a mi pueblo que todo lo que te destruyó, se comió, ¿verdad? Voy a restituirlo a ustedes. Les voy a dar una segunda oportunidad.
Si usted y yo nos vamos al libro de Nehemías capítulo 1, o leamos el libro de Nehemías, y en el libro de Nehemías él le servía al rey. Él tenía un lugar de privilegio. Era el copero del rey. Pero el ser el copero del rey era arriesgado, pero también tenía sus grandes ventajas. Vivía en el palacio o en los lugares selectos que el rey asignaba para ellos. Tenían buena ropa, tenían buena comida, vivían bien, su familia estaba bien. Y en una ocasión ve gente del pueblo de él y les pregunta, ¿cómo está mi pueblo? Y le dice, está devastado. Destruyeron todo. Todo está destruido. Destruyeron sus muros, sus puertas las quemaron. Las casas están quemadas, están destruidas. El templo fue destruido. Y este hombre empieza a llorar de un dolor. Le dolió lo que los demás estaban pasando. Yo creo que a veces nosotros nos acomodamos en una buena posición, o vivimos bien, o estamos bien, que nos olvidamos de aquellos que no lo tienen. ¿Qué necesidad él tenía? No lo tenía, mas sin en cambio le dolió lo que estaba pasando su pueblo, señores. Y a veces tú y yo nos hemos hecho tan indiferentes. Conocemos familias que se están desintegrando, conocemos un adicto, conocemos un alcohólico, conocemos gente que está en muy malos pasos. Y sabe, mientras usted dice, mientras no se metan conmigo, mientras no me haga nada, ¿verdad? Ni yo les voy a decir nada. Nos hemos hecho tan indiferentes. ¿Te imaginas que Nehemías hubiese tomado esa actitud? ¿Que Nehemías hubiese tenido ese mismo espíritu? Nunca se hubieran restaurado el pueblo de Israel, nunca se hubieran restaurado familias, nunca no se hubieran restaurado las cosas, pero sin en cambio él hizo algo. ¿Qué significa esto? Vayamos por aquellas personas. No solamente nos fijemos en nosotros y que nosotros estemos bien. Hay gente que sus hogares han sido destruidos. Están dispersos con su familia. Están en bancarrota, están mal. Vayamos por ellos. Hagamos como hizo Nehemías. Nehemías no nada más oró y ayunó. La Biblia dice que él empezó con eso. Yo creo que nosotros oramos para saber la voluntad de Dios. Y número 2, seguimos orando para hacer la voluntad de Dios. Porque una cosa es saber y la otra es hacer. Entonces, por eso es que la vida de una persona que profesa conocer a Dios debe de ser permanente en la oración. Una, para conocer cuál es la voluntad. Y número 2, para hacer su voluntad. Porque la verdad, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿O no es verdad? A veces usted dice, yo sé que esto es lo que Dios quiere, pero es que es bien difícil, no se puede, es que ella es esto, nos cuesta, por eso tenemos que seguir orando para hacer la voluntad de Dios. Mismo Jesús, estando en el monte de Getsemaní, él 3 veces acercó al Padre y le dijo, papá, si puedes evitar que yo no pase por estos momentos amargos, por favor hazlo. Claro que Dios podía hacerlo, la diferencia es que no hubiéramos podido ser salvos, porque necesitábamos que alguien nos pudiese redimir. Y alguien que podía redimir es pagar el precio por la otra persona. Había 2 maneras de redimir. A través de lo económico y a través de que usted decía, yo me meto en la cárcel o yo soy tu esclavo, pero déjalo a él libre. La Biblia dice que no fuimos comprados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Fue a precio de la vida de Jesús. Para darnos a usted una segunda oportunidad. ¿Te imaginas Jesús metiéndose a la cárcel por ti y por mí, haciéndose esclavos por usted y por mí, y que nosotros, en vez de aprovechar bien la vida, nosotros volviéramos a hacer de la vida lo más tremendo? No desperdiciemos la segunda oportunidad que Dios nos ha dado. La Biblia te habla de hombres leprosos, señores. Y esos hombres leprosos le pidieron un milagro a Jesús. Y Jesús les dijo, vayan, hagan lo que Moisés les dijo. Y quedaron sanos, señores. Pero solamente uno regresó.
Y Jesús le preguntó, ¿dónde están nosotros que fueron sanos? Yo no sé, Señor. Es decir, ¿cómo es que Dios les dio una oportunidad de vida? Y cuando fueron sanos, volvieron a desperdiciar su vida. Digo, volvieron a desperdiciar su vida porque el único que podía orientarlos para llevar una vida diferente se llama Dios. Y si ellos ignoraron y tomaron en poco lo que Jesús hizo, ¿qué cree que fueron a hacer con su vida después de haber sido sanos? ¿Cuánta gente? Yo conozco gente que ha estado enferma, que los médicos le han dicho ya no hay manera de ser sano, y Dios los ha sanado y permanecen en su pecado, siguen haciendo la vida igual. Yo daba la otra vez un testimonio de que fui al hospital a orar por algunas personas y vi a un hombre que estaba en una situación crítica. Cuando pregunto, me dice, está invadido de herpes por dentro, se está muriendo. Y me le acerco y le digo, ¿me permites orar? Y me dijo este hombre, lárgate. Yo no necesito de qué arrepentirme. Si yo volviera a vivir, yo volvería a repetir mi historia. Este hombre lo dijo, pero muchas veces nosotros no lo decimos, pero lo estamos haciendo. Tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente y seguimos haciendo lo mismo que antes o peor que antes. Ya no habrá otra oportunidad, porque ya se nos dio la segunda oportunidad, señores. Ya no hay tercera oportunidad. Aprovechemos la segunda oportunidad. Y si tú te has alejado, todavía la puerta está abierta. Mientras no se cierre, pero si se cierra la puerta. Digo, porque también la Biblia te habla de dos hermanos. Uno de ellos menospreció el lugar, el ser el primogénito. Menospreció esto. ¿Y sabe? Cuando él quiso rescatarlo, ya no lo pudo rescatar. No vaya a ser que cuando tú quieras rescatar algo que tú hayas menospreciado, ya no se pueda. Hoy es el tiempo para poder regresar a Él. Volvámonos a Dios, señores. Y hablando acerca de la vida de Nehemías, Nehemías oró y yo creo que cuando él oró es para hacer la voluntad de Dios. Dios le dice qué tiene que hacer, que tiene que hablar con el rey y que le dijera tales cosas al rey. Y Nehemías se acerca con el rey. Y el rey cuando lo mira triste, ¿verdad? ¿Qué tienes? Pero quiero decirte algo. La gente que servía al rey siempre tenía que hacerlo con gusto, con una sonrisa. Nada que andaba desanimado, desalentado, triste, angustiado. Si el rey detectaba esto, él podía decirle, sáquemelo de aquí, tráigame a otro, muerte. No era fácil hacer eso, señores. Qué tremendo, porque mire, aún en los trabajos hoy en día te dicen, sonríe, sea agradable, venga con buena presentación, no me trate mal al cliente. Y usted lo tiene que hacer. Y si lo ven que lo hacen de mala gana, el dueño te puede decir, a ver, ven para acá. ¿No quieres? Entonces váyase. Pero es que no me siento bien, a mí no me interesa. Usted tiene que hacerlo. ¿Cómo el mundo sí nos pide eso también? Y yo no sé por qué a veces en la iglesia somos tan indiferentes. No podemos regalar una buena sonrisa. No podemos hacer algo bonito para alguien. Los ves a los cristianos y parece que les hicieron algo y ni que están enojados con los demás. A veces ni nos saludamos, como que fuéramos bien indiferentes. Yo creo que cuando uno va llegando, ¿cómo está? Qué bueno que vino. Hola, Dios me lo esté bendiciendo. Hola, señora Zuli. Hola, señora, ¿cómo está? Qué gusto estar aquí. Y aquí llega y se sienta. No le importa. Mire, por eso tenemos que hacer, levántese, dele los 5 al hermano, chóquela, vaya y salúdelo, regálele una sonrisa, haga algo, porque si no le dice, no lo hace. Qué feo, hermano. Porque yo creo que no deberíamos de ser así. Al contrario, yo creo que persona que pueda visitarnos, en verdad hacerla sentir bonito. Que puedan decir, wow, nadie me abraza, nadie tiene atención para mí, pero que cuando venga a la iglesia ellos puedan sentir. Pero si nosotros somos tan indiferentes, mira, Nehemías no fue así. Nehemías no solamente se quedó con orar. A veces los cristianos dicen, yo ya estoy orando a Dios. Sí se ora, pero se acciona. Alguien dijo, la oración
son dos palabras, ora y acciona. Y a veces nosotros decimos, no, yo estoy orando a Dios. No, aparte de que ore por mí, haga algo por mí. La persona tiene hambre, yo estoy orando para que Dios te bendiga y no te falte el pan de la casa. Dale pan. Porque a veces nosotros nos quedamos nada más, yo voy a orar a Dios. No, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, hagamos algo por las personas, señores. Son acciones. Dios no dijo, yo voy a orar aquí, voy a enviar a mi hijo para que esté orando desde la tierra por ustedes. No, tuvo que hacer algo. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Dios, le dijo a él, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que Nehemías también fueron sus palabras y tuvieron un accionar. Yo creo que eso nos ha faltado como iglesia, señores. Dios no quiere que menospreciemos la segunda oportunidad, pero Dios sí quiere también, Dios quiere por parte de nosotros que usted y yo seamos el instrumento para que otra persona pueda recibir la segunda oportunidad. Algún día alguien le habló de Jesús, hermano. Dios tuvo que usar un hombre o una mujer para que usted recibiera una segunda oportunidad. Ese es el prójimo. Es el tiempo donde Dios nos está enviando a decir, ve a llevarles una palabra, que tienen una segunda oportunidad. Ve por aquel enfermo, llora por él y dile que yo tengo una oportunidad más en su vida. Dile a aquel que se está divorciando, dile a aquel que está separado, dile a aquel que está pasando, dile de mi parte que yo quiero darle una nueva oportunidad para que él se pueda arrepentir. Dile que yo quiero restaurarlo, dile que yo puedo sacarlo del vicio, dile que yo puedo restaurar su casa, dile. Tú y yo somos las personas que Dios quiere usar para que puedan ver el amor de Dios y ellos puedan recibir la segunda oportunidad como tú y yo algún día la recibimos. No callemos, hagamos algo por la gente, señores. Con esto voy terminando y te invito a leer también el libro de Oseas. Dios le dijo a Oseas, cásate con aquella mujer, y aquella mujer tenía una mala reputación en todo su pueblo. Era una mujer de la vida galante. Y Oseas fue y la tomó como esposa. Y tal vez se decía, es que yo no valgo la pena. Para mí sí. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seas la madre de mis hijos. Pero mira cómo fue mi pasado. Tienes una oportunidad para dejar de hacer esa vida, para tener una vida como matrimonio, como familia. Dios quería usar a Oseas para darle una oportunidad a una mujer que su vida estaba desorientada. Y también para una enseñanza profética, como Dios ha hecho. Que aunque nosotros le hemos jugado mal a Dios, Dios ha venido y nos dice, regrésate conmigo. Pero en el caso de Oseas, la toma como mujer, tiene un bebé y esta mujer se vuelve a ir. Y se vuelve a ir con otro hombre y se lleva a su bebé. ¿Tú crees que a Oseas no le dolió eso? ¿Tú crees que él no le dolió la infidelidad de su esposa? ¿Tú no crees que él le lastimó que también se llevó a su hijo? ¿Tú crees que él estaba bien contento porque se fue la mujer? ¿Tú crees que eso? Yo no creo, había dolor. Y Dios le dijo, ve, habla con ella y dile que vuelva. Wow, es volver a tener otra oportunidad. Escuche, a veces nosotros pensamos que la gente que nos hizo daño es la que tiene que venir a nosotros. Hoy quiero darte una instrucción de parte de Dios. Dios nos está llamando a que nosotros vayamos con aquellas personas que nos hicieron daño y podamos decirle, Dios te ama, arrepiéntete, regresa. De mi parte, ten paz. Eso es más tremendo. Pero si tú estás esperando que ellos vengan a ti, no lo van a hacer. Dios nos está mandando a ellos. Ese es el prójimo. Eso es ir por aquel pródigo, señores. Es ir de llevarle una esperanza y decir, fuiste tremendo, pero yo quiero decirte que Dios quiere perdonarte. Y yo, por mí no te preocupes, ten paz, yo te he perdonado. Vine porque Dios quiere darte otra oportunidad a ti. Oseas fue por aquella mujer y la volvió a reintegrar como su esposa. Y esta mujer le volvió a hacer lo mismo.
No pierdas la oportunidad, no menosprecies el lugar. ¿No estás harto de la vida que llevaste antes? ¿Qué fue mejor esa vida que llevabas antes que ahora con Dios? ¿Por qué menospreciamos lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no le llevamos a otra persona una palabra de esperanza, una palabra de decir, Dios quiere darte una oportunidad de vida? Hay alguien que se está muriendo, que está enfermo. ¿Por qué no decirle y ir con él y decirle, Dios quiere darte una oportunidad de vida? Dios quiere hacer algo sobre tu vida. ¿Por qué no llevarle nosotros? ¿Por qué no ser el instrumento que Dios necesita? Así nosotros, Dios usó a alguien para traernos y podernos darnos la segunda oportunidad. Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Hagamos lo mismo, iglesia. No seamos indiferentes, no seamos duros ya. Y si tú te alejaste de Dios, es tiempo que regreses. La puerta todavía sigue abierta. No vaya a ser que venga el tiempo que cuando quieras ya no se pueda. Aprovechemos bien el tiempo a ir por el prójimo, aquellos que también nos lastimaron, y decirles, regresa a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que tal vez conoció a Dios y se apartó por pecado, se apartó porque alguien lo lastimó, lo dañó, o te lastimaron a ti. Y ellos dicen, ya no tengo perdón de Dios, ya no, sería un hipócrita volver a regresar, pero necesita que alguien vaya de parte de Dios y le diga, Dios te está diciendo regresa, Dios te está diciendo arrepiéntete, Dios te está dando una oportunidad. Si ellos no lo hacen, ya será problema de ellos, pero nosotros estamos obedeciendo a lo que Dios nos está llamando a hacer. Pon tu mano en tu corazón y pon otra mano en tu cabeza. Ya haz una oración. Vamos, haz una oración. Yo no sé si tú has tenido en poco lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tal vez se te ha olvidado lo que ha hecho. Tal vez porque pareciera que Él ya tardó en hacer algo que le estás pidiendo. Pero quiero decirte que Dios está trabajando. Quiero decirte que Dios está haciendo las cosas. Quiero decirte que Dios va a restituir. Así como la palabra que vino sobre Joel para que le dijera al pueblo. Hoy te digo, Dios quiere hacer lo mismo. Dios quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu casa, tu familia, tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu relación, aún en la misma iglesia. Quiere restaurar a tu familia. Pero haz lo que Dios te está mandando. Y si tú no sabes qué tienes que hacer, señores, leamos la Biblia. Dios nos dice a través de su palabra qué tenemos que hacer. Por eso lo importante de hacer nuestro devocional. Por eso lo importante de leer la palabra. Porque entonces yo voy a saber qué hacer. Señor, es que no sé qué hacer. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo trato con mi esposo? ¿Cómo trata con mi esposa? ¿Cómo trato con mis hijos? ¿Cómo trato con mi vida? ¿Cómo trato con él y Dios? Y Dios dice, lee mi palabra. Y en mi palabra yo te voy a enseñar cómo debes de hacer las cosas. Y ora a mí para que yo te ayude para poder salir adelante. Señores, Dios nos está diciendo qué hacer, nos está dando su consejo, el consejo de Dios.